Chicas, ante todo muy buenos días. Me es grato dirigirme a ustedes en esta ocasión bajo otra modalidad con la finalidad de desarrollar el tema que tenemos pendiente, que es sistema nervioso. Nuevamente indicarles que el objetivo de la clase es meramente situarlas en el tema para que sea así más sencillo fijar los conocimientos que van a captar a través del apunte, el cual obviamente tendrán que leer, pero las iré guiando en a qué cosas tomarles más atención. Este tema es un tema gigante, es un tema importante, pero vamos a enfocarnos en darles determinadas pautas sobre lo que queremos como objetivos de la materia. Vieron que les dije que era un tema gigante, pero tranquilas, que esto solamente fue para llamar su atención. Este es un cuadro anatómico para ver cuán deslumbrante y amplio es nuestro sistema nervioso y las principales estructuras que contiene. Después para el que lo quiera ver, para un futuro se los dejo, es solamente para ubicarnos nada más a grandes rasgos, un pantallazo general. Como generalidades diríamos que el sistema nervioso se va a encargar de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y de nuestro organismo en general. Ahora a continuación vamos a ver otra diapositiva mucho más resumida. Bien, esta es una diapositiva muy linda para la clase. Es un cuadrito resumen. Este cuadrito nos muestra que hay dos grandes grupos, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, que es en la que se divide nuestro sistema nervioso. A su vez, estas tienen diferentes estructuras. Por ejemplo, el sistema nervioso central, en la imagen hacia la parte superior derecha, vamos a poder observar el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo. Muchos piensan que solamente se compone del cerebro, pero anatómicamente tenemos al cerebro, además tenemos al diencéfalo, que en la imagen superior no se ve, está por dentro, y para que me crean puse una imagen más abajo. Esta imagen en forma de una C invertida, color dorada, serían los núcleos que componen el diencéfalo. El diencéfalo está compuesto por el tálamo, por el hipotálamo, por el subtálamo y el epitálamo. Todos tienen la palabra tálamo incluida en su nombre. Luego vamos a ver en clases posteriores las funciones importantes que pueden llegar a cumplir algunas de estas estructuras, como el hipotálamo. Bueno, tenemos al cerebro, teníamos al diencéfalo, el cerebelo. El cerebelo es la estructura color roja que está ahí debajo del cerebro en la imagen. Y posteriormente tenemos al tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo a su vez está dividido en tres estructuras: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces hay estas estructuras en el encéfalo, forman parte del sistema nervioso central, y también vamos a tener allí a la médula espinal. Ahora, el sistema nervioso periférico también hemos dividido en dos grupos, el somático y el autónomo. El somático formado por los nervios espinales, raquídeos, craneales, y el autónomo por el simpático y el parasimpático. Después vamos a ver por qué se llama autónomo, pero vamos dándonos una idea de que autónomo es involuntario. Bien. Bueno, ahora que ya conocemos anatómicamente cómo está formado el sistema nervioso, les presento esta diapositiva. Esta diapositiva, no creo que se mareen. A ver, tenemos al sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal hacia la parte izquierda, y hacia la parte derecha tenemos al sistema nervioso periférico, que se ven como un cableado bastante denso en la imagen. Todo ese cableado azul, cableado lo digo entre comillas, son los nervios, tanto espinales, espinales o raquídeos o craneales, que conforman este sistema nervioso periférico. ¿Y cuáles serían sus funciones? A ver, vamos a pensar en el sistema nervioso central. Es como un centro integrador. ¿Qué es lo que va a integrar? Va a integrar información que proviene de todo el cuerpo. Esta información, una vez recepcionada, una vez recibida, la va a procesar y la va a evaluar. Y de esta manera, el sistema nervioso central
va a coordinar y dirigir la actividad en todo el organismo, ¿sí? Entonces, esa es la función del sistema nervioso central, es un centro integrador de la información. ¿Y cómo es que va a llegar esta información al sistema nervioso central? ¿Y cómo es que va a salir también esta información llevando las órdenes del sistema nervioso central a todo el cuerpo? A través del sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuál sería la función del sistema nervioso periférico? La de conectar a los receptores con los centros nerviosos y a los efectores con estos mismos centros nerviosos, que habíamos dicho en la diapositiva anterior del sistema nervioso periférico con respecto a su subdivisión, que estaba formado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Y cómo sería esto? El sistema nervioso somático podríamos decir que es el que se va a encargar de lo voluntario. Está compuesto por los nervios craneales y los espinales y se va a encargar de las funciones voluntarias como, por ejemplo, la contracción muscular esquelética. En cambio, el sistema nervioso autónomo va a ser el involuntario, el que va a controlar órganos internos. Y este sistema nervioso autónomo tiene otros nombres, lo pueden encontrar en diferentes bibliografías como vegetativo, involuntario, visceral. ¿Cómo es que actúa esto? Es bastante complejo, ya que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Estos tienen funciones antagónicas, o sea, funciones opuestas. Supongamos, en un momento estresante el simpático va a hacer que mi corazón palpite mucho más rápido, o sea, va a aumentar mi frecuencia cardíaca. El parasimpático, como dijimos que tenía función antagónica, va a hacer totalmente lo contrario. Va a hacer que se enlentezca la frecuencia con la que se contrae mi corazón. Otra, por ejemplo, el simpático con la pupila de mis ojos va a hacer que se dilaten las pupilas para poder observar mucho mejor. El parasimpático lo que va a hacer es que la pupila tenga un efecto contrario, se contraiga. El simpático también, por ejemplo, puede hacer que mis vasos sanguíneos se contraigan. El parasimpático va a hacer que se vasodilaten o que aumenten su diámetro. Entonces tienen funciones totalmente opuestas. ¿Y por qué? ¿Por qué tendrían esas funciones? Con la finalidad de lograr un balance en el medio interno. Ellos se encargan de mantener el medio interno o la homeostasis, que fue un concepto que se desarrolló para el primer parcial, ¿se acuerdan? Bueno, ahora que ya conocemos de todas las diapositivas anteriores, esta es la que la resume, esta es la que quiero que se lleven. A ver, ya estamos bien situados en el tema. Sistema nervioso, dividido en central y periférico. El central está de lila, el periférico es esa gran y extensa red de cables. Color celeste, sistema nervioso periférico. Funciones, sistema nervioso central era el centro integrador. Era el que recibía la información, la procesaba, la analizaba y luego la enviaba en forma de órdenes. Y el sistema nervioso periférico, la red de cableados, que se encargaba de recibir la información desde los receptores, transportarla hacia el sistema nervioso central, que era lo de lila, y retirar las órdenes hacia todas las partes de nuestro organismo para mantener un correcto funcionamiento del mismo. Entonces, con esta nos quedamos y continuamos. El sistema nervioso. Sistema. A ver, habíamos dicho que los sistemas se formaban por tejidos y los tejidos a su vez contenían células. Entonces, en mi sistema nervioso voy a tener células. Voy a poder observar dos grandes grupos de células, las neuronas y las células gliales. Las células gliales también son diferentes tipos, pero esta diapositiva es simplemente para observar las formas muy particulares que tienen estas células, sobre todo las neuronas. Vamos a desarrollarlas en las siguientes diapositivas, pero fíjense muy bien en las formas que tienen y después eso nos va a ayudar mucho para el desarrollo del tema. Veremos en primer lugar a las neuronas. Las neuronas son las células, podríamos decir, principales del sistema nervioso. Son células muy especializadas
cuya función va a ser la recepción y la conducción de los impulsos. Estos impulsos después vamos a ver que van a viajar a través de su membrana. Si observamos esta célula tan particular, vamos a ver que presentan, dependiendo del sector, distintas formas. Por ejemplo, aquí tenemos al soma, también conocido como cuerpo. En el centro de este soma o cuerpo está el núcleo en verde. Y salen como prolongaciones, ¿cierto?, de este soma, denominadas dendritas, ¿no? Tienen forma como de unas ramas de árbol, esas son las dendritas. ¿Por qué esa forma tan extraña? Esto no es al azar, la naturaleza es muy sabia, entonces estas ramificaciones van a cumplir la finalidad de recibir información de una infinidad de otras neuronas que vienen trayendo información, que vienen despolarizándose. Algo ya vimos en la clase de tejido muscular. Entonces, toda esa información está viajando a través de la membrana, llegó por las dendritas comunicándose con otras neuronas, atravesó el soma y ahora entra en una estructura tubular denominada axón. Miren, va hacia lo largo. Empieza a viajar esta información por el axón y luego ¿hacia dónde va a llegar? Hacia los axones o botones terminales. Entonces puedo dividir a nuestra neurona en tres partes: en las dendritas, en el soma y en el axón. Además vemos en esta imagen unos dibujos como amarillos encima del axón. Estas son las vainas de mielina. Estas pueden o no estar dependiendo del tipo de neurona de la cual se trate. Vamos a ver después cuál es la función de esta vaina de mielina y quiénes son los que lo producen. Se me está olvidando una estructura más. Miren, en esta nueva imagen tenemos el árbol dendrítico, ahí las ramificaciones que están recibiendo el estímulo nervioso. Luego tenemos el soma, que es donde está el núcleo. Luego esa estructura cilíndrica o tubular que se extiende a lo largo, que es el axón, que transmite la información ¿hacia dónde? Hacia el telodendrón. El telodendrón es una prolongación del axón. Este telodendrón va a cederle la información que está llevando a una nueva neurona. Es lógico pensar que esta nueva neurona va a relacionarse con el telodendrón desde su árbol dendrítico, porque solamente a través del árbol dendrítico recibían la información, ¿cierto? Bien, telodendrón. El prefijo telo significa lejos, alejado. ¿Se acuerdan de telómero? Era un sector bastante alejado en el cromosoma. Bueno, telodendrón es la zona más alejada de la neurona. Bien. Ahora que ya les presenté la neurona, vamos a ver que esta se puede clasificar de acuerdo a su número de prolongaciones, de acuerdo a cómo sea su axón, de acuerdo a las funciones que tengan. Entonces, a continuación vamos a ver todo esto. Observemos esta diapositiva con mucho detalle. Esta nos plantea la clasificación según el número de prolongaciones que se emitan desde el soma. Tenemos así las unipolares, que son las primeras, los de la mano izquierda. En esta vamos a poder observar que desde el soma se emite una sola prolongación. Esta única prolongación va a actuar tanto como dendrita y también como axón. Pero en realidad, propiamente dicho, no tiene dendritas que salgan del soma. Es como si fuese una prolongación axonal, nada más. Eso es para las unipolares. Para las bipolares, que es justo el dibujo que está por debajo de la unipolar, vamos a observar que emite el soma dos prolongaciones. Una de ellas va a actuar como dendrita, o sea, como el medio de entrada de la información, y la otra como salida, no actuaría como un axón. Estas bipolares son las que están representadas por las neuronas sensoriales. Bueno, a la mano derecha, en la parte superior, vamos a observar a las multipolares. Las multipolares, vemos que emiten muchas prolongaciones y son las que hasta ahora estamos acostumbrados a ver. En ella, estas son las más típicas y abundantes. Tenemos dendritas,
y tenemos el axón. Esa es la multipolar. Y la pseudo unipolar, que es la que está por debajo de esta, vemos que parece unipolar, pero no es una unipolar. Emite una sola prolongación, pero esta se bifurca, y al bifurcarse va a tener una dendrita y un axón. Entonces esto la va a diferenciar de la unipolar, que la unipolar no tenía dendritas, mientras que esta pseudo unipolar, si bien emite una prolongación, pero después esta se bifurca y va a tener la doble función, ¿no? Estas son las que participan en las vías del tacto, del dolor, de la presión. Ojalá que se pueda observar con claridad en esta imagen cómo es que se conduce el estímulo mucho más rápido en aquella neurona mielínica en comparación a la amielínica. Tercera y última clasificación neuronal que planteamos. A ver, por la función que desempeñan. Tenemos neuronas sensoriales, motoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales son aquellas que traen el estímulo o el mensaje desde el receptor hacia el sistema nervioso central, para que éste después lo procese, ¿cierto? Bueno, características de estas neuronas es que tienen dendritas muy largas, dendritas que eran desde donde recibían los mensajes, y axones cortos. Bien, lo importante de esto es solamente que quiero que entiendan bien que estas neuronas traen el impulso nervioso desde el receptor al sistema nervioso central. Luego, las neuronas motoras hacen lo contrario, transmiten el impulso desde el sistema nervioso central hacia el efector, o sea, llevan una orden del central hacia un efector que puede ser un músculo para que se contraiga, una glándula para que secrete su contenido. Características: las dendritas es al revés, tienen dendritas cortas y axones largos. Perfecto. Ahora las interneuronas. Las interneuronas van a vincular a las primeras neuronas de las que les hablamos, las sensoriales, con las motoras, ¿no? Vinculan las neuronas, son interneuronas, vinculan dos neuronas. Características: estas tienen una mezcla de ambas, dendritas cortas, axones largos, o también pueden ser axones cortos. Bueno, pero como todo es mejor con dibujos, en la siguiente diapositiva vamos a fijar más estos conceptos. En esta nueva diapositiva quiero que apliquemos los conocimientos a nuestra vida práctica. A ver, con un poquito de fisiología. Tengo ahí una mano índice de mano derecha. El índice de la mano derecha está tocando el fuego. Yo de casualidad toqué el fuego, entonces automáticamente saqué la mano como un mecanismo de defensa. Fue automático. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? A ver, cuando toqué el fuego, ¿ven que sale aquí una línea verde desde la punta del dedo índice? Bueno, esta es una neurona sensitiva. El fuego tocó receptores, los receptores estimularon a la neurona sensitiva y el estímulo viaja a través del axón de esta neurona y miren hacia dónde va. Va hacia la médula espinal. La médula espinal es sistema ya nervioso central, mientras que esta fibra nerviosa es un nervio, esto es sistema nervioso periférico. Entonces, estamos de acuerdo en que ante un estímulo doloroso, un receptor o nociceptor o receptor del dolor que captó este estímulo doloroso, lo transmitió hacia una neurona sensorial. Esta neurona sensorial forma parte de un nervio raquídeo. Este nervio forma parte del sistema nervioso periférico. Entonces lleva información desde la periferia hacia el centro, hacia el sistema nervioso central. ¿Hacia dónde? Miren, aquí hacia dónde está llevando la información, ¿a dónde la está descargando? Tenemos aquí la médula espinal, y la médula espinal dijimos que formaba parte del sistema nervioso central junto con el encéfalo, ¿cierto? Bien, aquí tenemos de rojo una neurona muy chiquitita que conecta a otra neurona que está con color azul. Bueno, esta neurona de color roja es la interneurona. ¿Y con quién conecta? Con un azul. Esta azul está llevando información desde el sistema nervioso central, que sería esta médula, hacia la periferia. Está llevando una orden. ¿Hacia dónde descarga esta orden? Hacia el músculo. Hace que el músculo se contraiga y por ende yo retire
el dedo que está siendo estimulado por el dolor. Esto en fisiología se llama arco reflejo. Además yo agregué unas líneas aquí, miren, si se dan cuenta, hay una línea azul una línea negra que cruza la médula espinal hacia el otro lado y sube. ¿Sube a través de quién? Bueno, sube por la médula espinal, atraviesa el tronco del encéfalo y llega ¿hacia dónde? Hacia el encéfalo. Entonces, está transmitiendo esa información hacia el sistema nervioso central. Eso solamente era porque quería que vean cómo se conectan las distintas neuronas. Pero la finalidad de esta diapositiva era que fijen el conocimiento de que hay neuronas que reciben información y la transmiten, que serían las neuronas sensoriales. Hay otras que comunican a estas neuronas sensoriales con neuronas motoras, o sea, la interneurona sería la roja, y luego la neurona motora sería la azul, que está saliendo de aquí y llevando la información o el estímulo hacia el músculo para que se contraiga. Tengo neuronas sensoriales, entonces, tengo neuronas interneuronas y tengo neuronas motoras. Perfecto, hasta aquí. En la sexta diapositiva de la clase habíamos visto que el tejido nervioso estaba formado por neuronas y células gliales. Esas células gliales también se conocen como neuroglía. Ya hablamos de las neuronas, de sus formas, de las clasificaciones, sus funciones, sus estructuras. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la neuroglía o célula glial. Estas son células de sostén. ¿Y a qué me refiero con células de sostén? Que dependen las neuronas de estas, porque van a participar en el desarrollo de las neuronas, en el transporte de esos estímulos, del metabolismo, de la nutrición de la neurona. Además, estas células gliales son de 5 a 10 veces más abundantes que las neuronas. El nombre general que hemos dicho es células gliales, pero dentro de las células gliales tenemos a la macroglía y la microglía. La macroglía está formada por astrocitos y oligodendrocitos, que vamos a explicar qué funciones tienen, y la microglía, células ependimarias, células satélites y células de Schwann. De las células de Schwann ya hablamos hace un momento, cuando dijimos que eran las que producían ese fosfolípido tan importante para acelerar el transporte del estímulo nervioso, ¿no? Era el que fabricaba las vainas de mielina. Recordemos ese concepto, es muy importante acordarse de la función de las células de Schwann. Entonces tenemos células de la neuroglía, dentro de ellas la macroglía que estaba formada por astrocitos y oligodendrocitos. Hablamos ahora de los astrocitos. Miren estas imágenes. Los astrocitos tienen forma estrellada, ¿bien? Tienen muchísimas ramificaciones. Tenemos astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. No interesa que se aprendan bien estos nombres de protoplasmático, protoplásmico y fibroso, pero sí para qué sirven. A ver, por ejemplo, el astrocito protoplasmático regula las uniones estrechas de las células endoteliales, de los capilares y las vénulas. Esto es como un trabalenguas, pero ¿para qué sirve? Esto sirve o forma parte de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es esto? Son estructuras que se unen con la finalidad de brindar protección o evitar que sustancias tóxicas o microorganismos como bacterias pasen desde la sangre hacia el sistema nervioso, hacia el líquido cefalorraquídeo. Entonces el astrocito protoplasmático regula esas uniones estrechas entre célula y célula, entre célula endotelial y célula endotelial, y así forma parte de la barrera hematoencefálica. El astrocito fibroso tiene como función, el segundo, tiene como función encapsular la sinapsis. No hemos hablado todavía de qué son las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas es la transmisión de información entre una neurona y otra. Lo que hace el astrocito fibroso es encapsula ese sector y ayuda a que se conserven estos mensajes, que son los neurotransmisores, dentro de esa hendidura sináptica, o sea, dentro de ese espacio entre neurona y neurona, facilitando así que se pueda transmitir la información, y bueno, también puede llegar a eliminar el exceso de neurotransmisores,
Pero centrémonos en eso. Astrocito, dos funciones: formar parte de barrera hematoencefálica, y otra, ayudar a conservar a los neurotransmisores, o sea, los mensajeros de estas señales nerviosas dentro de la hendidura sináptica. Esto es justo de lo que les hablaba, la barrera hematoencefálica. Miren esta imagen, este dibujito. Aquí estamos viendo un capilar con las células endoteliales alrededor. Esto ya lo vieron en la clase pasada. También vemos pericitos aquí, que es una célula que estoy marcando, que está de color azul, justo detrás de este endotelio, de estas células endoteliales. El pericito es una célula de función contráctil que también forma parte de la barrera hematoencefálica, que ayuda a restringir el paso de las sustancias nocivas para el cerebro. Pero habíamos dicho que un tipo de célula de la microglía participaba en esta barrera hematoencefálica, que eran los astrocitos. Y justo aquí vemos en celeste un extremo del astrocito, cómo está regulando el paso de las sustancias, evitando así que sustancias tóxicas, sustancias nocivas, microorganismos ingresen desde el medio vascular hacia el fluido cerebral. La célula que nos quedaba por ver de la macroglía era el oligodendrocito. El oligodendrocito, miren, esta célula chiquita que emite como prolongaciones, como lenguas que están rodeando al axón. A ver, vamos a ver para qué sirve esta célula. Son más pequeñas estas células que los astrocitos, tienen menor cantidad de prolongaciones y son menos ramificadas, pero sus prolongaciones en forma de lenguas son las responsables de sintetizar o de producir mielina en los axones de neuronas del sistema nervioso central. Y ustedes me dirán, pero hace un rato vimos que también habían unas células que se llamaban células de Schwann que producían la mielina. Exactamente, muy bien, han estado atentas entonces. El oligodendrocito produce la mielina a nivel del sistema nervioso central, en los axones de las neuronas del sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann la producen a nivel del sistema nervioso periférico, en axones de neuronas del sistema nervioso periférico. Ambas tienen la misma función, pero tienen morfología distinta y además empiezan a producir las vainas de mielina de forma distinta, porque el oligodendrocito emite sus prolongaciones en forma de lengua, mientras que vimos que la célula de Schwann iba moviéndose y envolviendo el diámetro o la superficie del axón. Ya hablamos de la macroglía, ahora vamos a hablar de la microglía. ¿Qué células están en la microglía? Las células de Schwann, las células satélites y células del epéndimo. Bueno, justo les había acabado de hablar de las células de Schwann. Miren las células de Schwann. Ven aquí en la imagen claramente el núcleo de las células de Schwann y cómo se ve enrollando alrededor del axón y va produciendo mielina, y así se va formando las capas de mielina, totalmente distinto a cómo formaba la mielina el oligodendrocito. Bien, ¿qué más? Bueno, aquí les puse como nota diferenciar del oligodendrocito en la forma de mielinizar y en su ubicación. Otras células de la microglía son las células del epéndimo. Esto quizá ya lo hayan visto en anatomía, pero vamos a refrescárselos un poquito. Otras células de la microglía son las células del epéndimo. Esto quizá ya lo hayan visto en anatomía, pero vamos a refrescárselos un poquito. A ver, estamos observando aquí una foto, es una imagen histológica de células de forma cuboide o por ahí cilíndrica baja, ¿no? Estas células van a estar recubriendo cavidades. ¿Y qué cavidades yo voy a tener en el sistema nervioso? A ver, miren en esta imagen del cerebro, de lila, aquí vemos unos espacios. Estos espacios no son espacios vacíos,
Son espacios llenos de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Esto está dentro del cerebro y va hacia abajo y se comunica ¿con qué? Con otro espacio que corre longitudinalmente por la médula espinal. Este espacio se ve aquí como un puntito que es el canal central de la médula espinal y por aquí va corriendo el líquido cefalorraquídeo. Estas células que revisten estas cavidades tienen por finalidad algunas producir este líquido cefalorraquídeo, algunas también tienen ciertas cilias que facilitan el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Aquellas células del epéndimo que se modificaron para empezar a formar o secretar el líquido cefalorraquídeo van a ser llamados plexos coroideos. Y el líquido cefalorraquídeo que tanto nombro, ¿para qué sirve? Sirve para brindar nutrición al sistema nervioso y además también para facilitar la amortiguación en caso de movimientos bruscos. Por ahí algunos también han escuchado hablar de la punción lumbar, ¿no? En la punción lumbar lo que se hace es, se ingresa con una aguja hasta ese canal central de la médula espinal, pasando entre las vértebras, y de ahí se obtiene una muestra de un líquido que puede ser transparente, que puede ser ligeramente amarillo, dependiendo de la situación en la que se encuentra la persona, y este líquido es justamente el líquido cefalorraquídeo. El líquido después se estudiará en laboratorio, y por ejemplo esto nos facilita el diagnóstico de una meningitis. Es un estudio complementario, después de tener en cuenta ciertos signos y síntomas propios del cuadro. Ahora una imagen para reconocer células. A ver, las células más grandes que estamos viendo allí de color amarillo son las neuronas, ¿no? Podemos ver cómo la flecha está indicando a los somas o cuerpos de la neurona, con su núcleo bastante grande ahí casi al centro del soma, y cómo del soma salen distintas prolongaciones que son las dendritas. Hay un cono axónico también que se está yendo hacia abajo, esa sería para el axón. Bien, entonces identificamos ya la neurona. ¿Qué otra célula podemos identificar? A ver, vamos a buscar el astrocito. El astrocito está de un color ligeramente naranja allí, en la imagen. Tiene forma estrellada. ¿Y por qué decimos que es un astrocito? Miren la relación que guarda con el vaso, con el capilar. Ahí mira esas prolongaciones hacia el capilar. ¿Y hacia dónde más? Está emitiendo prolongaciones hacia los ependimocitos, ¿no? Que son esas células que revisten los ventrículos, que son esos espacios del sistema nervioso donde corre el líquido cefalorraquídeo. Entonces forma parte de la barrera hematoencefálica, el astrocito. Habíamos dicho que esa era su principal función. Muy bien. ¿Qué otra célula podríamos identificar? Bueno, ya hablamos de los ependimocitos, ¿no? Que miren que son células cúbicas o cilíndricas bajas. En este caso, estas de aquí tienen cilias que facilitan el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Son las que vemos, las chiquititas que vemos en fila en la parte superior, que está allí cubriendo el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Otras células que vemos son los oligodendrocitos. Unas células que están en la parte inferior del dibujo y que emiten prolongaciones que tienen forma de lenguas que están envolviendo a los axones. ¿Para qué emiten estas lenguas? ¿Qué función tienen? Estas células son las que me ayudan a producir ese material fosfolipídico denominado mielina, ¿no? Que me formaba la mielina, que esto me ayudaba a la conducción saltatoria, que era una conducción mucho más rápida del estímulo nervioso a través del axón. Bien, y por último ahí hay una flechita que dice microglía. Seguramente ahí se refieren a células satelitales que van a brindar funciones a las neuronas. Entonces hemos identificado ya muchas células. Una pregunta más podría ser, aquí vi oligodendrocitos. ¿Y por qué no hay células de Schwann que también forman esa vaina de mielina? Porque los oligodendrocitos son del sistema nervioso central y las células de Schwann son del sistema nervioso periférico. Ahora entramos al sistema nervioso periférico. A ver, ¿qué hemos dicho en las diapositivas iniciales? Que el sistema nervioso central estaba formado por el encéfalo y la médula espinal. Y el periférico
por aquellos nervios que entraban y salían de este. Entonces, el sistema nervioso periférico está formado por nervios. Estos nervios a su vez hacen uniones entre ellas, se relacionan, se unen, se anastomosan y forman plexos. Los nervios o las neuronas, cuando se acumulan en determinados sectores los somas de las neuronas, se forman los ganglios. ¿Qué más podríamos decir? La función de los nervios es encargarse de conectar a los receptores y a los efectores con los centros nerviosos, ¿cierto? Hemos estado hablando de nervios. ¿Y qué son los nervios? Ven en esta imagen, es como un cable, ¿no? Bueno, los nervios son conjuntos de fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas están formadas por los axones de las neuronas. Hay muchísimos axones de neuronas que forman fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se agrupan para formar nervios. Dependiendo de a qué altura se les vea, si se les ve en la zona del cráneo, son nervios craneales. Si se les ve saliendo o entrando de la médula espinal, entonces son nervios espinales. Los nervios, tanto craneales como raquídeos, están en pares. Bueno, los nervios craneales son 12 pares craneales, son 12 pares de nervios, o sea que hay 12 de un lado y 12 del otro. Ambos son iguales, son simétricos. Van a comunicar el encéfalo con distintas zonas periféricas, como la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen. Aquí hice una lista de los 12 nervios o de los 12 pares craneales. No hace falta que se lo sepan, solamente es para que ustedes sepan que existen y de dónde salen y qué función tienen. Así que no hace falta que memoricen los nombres propios de cada par craneal. Bajamos un poquito hacia la médula espinal y vamos a ver que ahora tenemos 31 pares de nervios espinales, o sea, 31 de un lado, 31 del otro, simétricos. A estos se les ve salir a través de los espacios intervertebrales. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase de ocio había unos huesos irregulares chiquitos que se llamaban vértebras y que esas vértebras se articulaban una con otra y protegían a la médula espinal? Bueno, entre vértebra y vértebra hay espacios intervertebrales por donde se ve salir a los nervios. Se ven salir 31 pares de nervios. Los primeros 8 son los nervios cervicales, los siguientes 12 son los torácicos, luego vienen los de la espalda baja, los lumbares, que son 5, después los sacros y los coccigios, los sacros que son 5, los coccigios que son 1, que es 1. Estos nervios, a los cuales se les ve salir por los espacios intervertebrales, dijimos que los nervios eran agrupaciones ¿de qué? De fibras nerviosas. Pero estas fibras nerviosas eran axones, eran también acumulaciones de axones. Estos axones van en un sentido y van en otro, o sea que algunos son sensitivos y otros son motores. Se unen todos y van formando los nervios. Por eso se dice que un nervio raquídeo es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque tiene tanto fibras que cumplen función sensitiva como fibras que transmiten la señal motora, la orden que viene del central. Ahora vamos a ver más a detalle la estructura del nervio. Vemos cómo la agrupación de axones me forman una fibra nerviosa. Estos axones, además de estar rodeadas por mielina, están rodeadas por endoneuro. Esta agrupación de muchos axones que forman una fibra nerviosa están rodeadas por perineuro, en forma de fascículos, ¿no? Y luego todos los fascículos unidos están rodeados por epineuro. Entonces, esta diapositiva es muy parecida a cuando vimos tejido muscular, que teníamos el endomicio, perimicio, epimicio. Esto es muy pero muy parecido. Tenemos endoneuro, perineuro y epineuro, que son capas de tejido conectivo y de fibras colágenas que van envolviendo a todos los componentes que van a conformar el nervio. Ya para ir cerrando e integrando la clase, vamos a ver un poquito de cómo funciona el tejido nervioso. A ver, impulso nervioso y sinapsis.
Vemos en la imagen un telodendrón, sí, un axón en la parte terminal y el telodendrón, que está trayendo un mensaje, un estímulo nervioso. ¿Hacia dónde? Se va a conectar con nuestra neurona principal, que es la que ocupa el centro de esta diapositiva. Esta neurona está recibiendo esta información a través de las dendritas, que las dendritas son prolongaciones que salen del soma, del cuerpo celular, el cual contiene el núcleo. Vemos que del soma además sale una prolongación que es el axón, una prolongación ligeramente larga, que es por donde se va a transmitir la información. La información va en ese sentido, desde dendrita, axón, telodendrón. Muy bien. Vemos aquí la vaina de mielina, entonces este axón es mielínico y tiene conducción saltatoria. Y terminando con nuestra neurona, vemos el telodendrón, las prolongaciones ahí en la parte más inferior, unas pequeñas dilataciones en las puntas que vendrían a ser los botones terminales del telodendrón y una ampliación de esta zona. Y vemos la conexión con la siguiente neurona, con las dendritas de otra neurona que está más abajo. A ver. Aquí se ve un espacio. Ese espacio es la hendidura sináptica. Vemos en el cuadrado una estructura en la parte superior que vendría a ser el botón terminal del telodendrón, y en la parte inferior vemos la primera porción de la dendrita de la siguiente neurona a la que va a ir esa información. Cuando hicimos tejido muscular, habíamos visto cómo la neurona se contactaba con el sarcolema, ¿no? Con la membrana de esa fibra muscular, y le daba la señal. En este caso vemos cómo la señal no va a una fibra muscular, sino va a otra neurona, a la célula postsináptica. Entonces tengo desde la célula presináptica unas bolsitas que son las vesículas, que me están transportando unas pelotitas que son los neurotransmisores, que por exocitosis se están liberando a la hendidura sináptica, que es ese espacio vacío entre neurona y neurona, y luego vemos cómo una célula postsináptica está recibiendo esos neurotransmisores a través de unos receptores específicos que están en su membrana. En la diapositiva anterior hablamos muy rápido de todo el proceso, pero a ver, vamos a tener primero una célula en reposo, una membrana de neurona en reposo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos entre el espacio que está por fuera de la membrana y el espacio que está por dentro de la membrana una diferencia de potencial eléctrico. O sea que tengo diferentes cantidades de cargas eléctricas. ¿Y esto por qué? Por una bomba de sodio y potasio que me mantiene esta diferencia de cargas eléctricas positivas. Pongámoslo como cargas eléctricas positivas. A ver, en la parte de afuera tengo mayor cantidad de cargas positivas que en la parte de adentro de la membrana. Esta diferencia entre cargas es de más o menos menos 70 milivoltios. O sea que mi interior celular tiene 70 milivoltios menos que la parte exterior, que las cargas que están por fuera. En este momento yo puedo decir que mi célula está polarizada o está en reposo. Y una diferencia transmembrana, una diferencia de potencial de membrana de menos 70 milivoltios. O sea, 70 milivoltios menos en el interior que con respecto al exterior. Cuando mi neurona que está en reposo, que está con el potencial de membrana de menos 70 milivoltios, recibe un estímulo eléctrico, un estímulo químico, un estímulo que proviene de otra neurona, por ejemplo, lo que va a suceder es que va a haber un cambio en la permeabilidad de su membrana y se van a abrir canales que permiten el ingreso de iones sodio, de cargas positivas al interior de mi membrana. Ya habíamos dicho que era más electronegativo mi interior que el exterior. Entonces va a haber un cambio en ese potencial de reposo. Se va a generar un potencial umbral. O sea que voy a pasar de menos 70 milivoltios, como le estoy ingresando iones sodio con carga positiva, a menos 55 milivoltios.
Entonces ahora es un poco más positivo. Cuando llegue este valor, se va a disparar el potencial de acción. Si no llegase a estos menos 55 milivoltios, no se dispara el potencial de acción. Esa es la ley del todo o nada. Pero si llega a menos 55, se dispara esto. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué significa que se dispare un potencial de acción? Que se produzca la despolarización y con esto la transmisión del impulso. Dijimos que la célula cuando estaba en reposo estaba polarizada, pero ahora que llegó un potencial de acción y se está transmitiendo el impulso, hay una despolarización. ¿Y la despolarización para qué me sirve? Para la transmisión del impulso. Y vemos cómo viene avanzando ese frente despolarizador a lo largo de la membrana, pasa a través del soma, el axón, empieza a avanzar hacia el telodendrón, y cuando llega al telodendrón, este impulso lo que va a hacer es que se produzca el desplazamiento de las bolsitas, de las vesículas presinápticas que contienen el neurotransmisor. Entonces, estas bolsitas vuelcan su contenido al espacio intersináptico, o a la brecha sináptica, que también es otro nombre que tiene, y los neurotransmisores liberados se acoplarán a los receptores de la neurona postsináptica, que está al otro lado de la hendidura sináptica. Ya vamos terminando, así que vamos a empezar a integrar conceptos y conocimientos, no solo de esta clase, sino de clases anteriores. A ver, habíamos visto cómo era la comunicación entre neurona y neurona, pero en la clase de tejido muscular también habíamos visto cómo una neurona podía comunicarse con el músculo, con una fibra muscular. En este caso, en esta imagen, vemos como una neurona está llevando una orden. Esta es una neurona de tipo motora, es una motoneurona. Esta está llevando la orden al músculo. Vemos cómo viene la transmisión a través del axón y va hacia los botones terminales. Bien, entre el músculo y el botón terminal de la neurona había un espacio. En este espacio se liberaban los neurotransmisores, ¿no? La acetilcolina, habíamos dicho en esa clase de tejido muscular. Este acetilcolina estaba inicialmente en unas bolsitas que son las vesículas que viajaban por el axón hacia los botones terminales y que luego se liberaban de la neurona a ese espacio. Para que se liberen, se daba un proceso denominado exocitosis, en el cual se fusionaba la membrana de la vesícula con la membrana de la neurona, y así quedaban libres los neurotransmisores. Bien, yo les voy a dar algunos datos, unos nombres que no hace falta que lo sepan, esto solamente es para empezar a integrar conocimientos y nada más, no para los fines del examen y de la materia. Hay unas proteínas que son las sinaptobrevinas, el SNAP25, las sintaxinas. Son proteínas que se unen tanto a la vesícula que contiene el neurotransmisor como a la membrana de la neurona. Y son como señales que van a ayudar a que éstas se puedan unir y se puedan fusionar. Al liberarse la acetilcolina ya sabemos que estimula ciertos receptores en el sarcolema, que es la membrana plasmática del músculo. Ya vimos cómo es que se da la contracción muscular, cómo se da la liberación del calcio del retículo endoplásmico. Hay que recordar cómo se llamaban esas invaginaciones del sarcolema, que eran los túbulos T. Muy bien, bueno, quiero que nos focalicemos en la exocitosis, en la liberación del contenido de esas bolsitas de las vesículas hacia ese espacio entre neurona y músculo. Bien, habíamos dicho que había unas proteínas de señalización que eran la sinaptobrevina y la sintaxina. Bueno, lo que hace el Botox y el argireline es evitar que esa unión se dé, justamente bloqueando estas sinaptobrevinas y sintaxinas. Es por ello que no se logra dar la fusión y es por ello que no se pueden liberar los neurotransmisores. Y si no hay un neurotransmisor que llegue a esa membrana del sarcolema y la estimule para la contracción, entonces la contracción no se va a dar.
y se va a producir una parálisis. Para el caso del Botox y la argireline, lo que nos produce es una parálisis selectiva de algunos músculos, una parálisis que es transitoria. Bien, pero también esto es en el ámbito estético. En el ámbito clínico hay el Clostridium botulinum, que produce una toxina que es la toxina botulínica, que trabaja de la misma manera, pero que esta no es tan selectiva como la que usamos para fines estéticos, y que en realidad produce una parálisis flácida descendente, y que les dejo la última diapositiva para que vean algunos pacientes, cómo es que se expresa en ellos la intoxicación por la toxina del Clostridium botulinum. Pero bueno, más que todo era para explicarles cómo es que funciona esto y para tenerlo en cuenta, y además que esto nos sirva para conocer las estructuras que son los objetivos de la clase. Bueno, chicas, terminamos con esta clase. Espero haber sido claro. Por ahí me amplié en algunos detalles, pero en general los objetivos del curso para este tema son muy generales. Es importante saber cómo está compuesto el sistema nervioso central y periférico, qué células vamos a encontrar, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann, las células ependimarias o ependimocitos, qué función general cumplen, cómo está formada la neuroglía, qué células producen mielina, cómo se llaman las vainas que recubren a los nervios. Son cosas muy muy grandes, ¿sí? Lo demás es fisiología, que eso no, en realidad no son los objetivos de la clase. Bueno, ante cualquier duda, por favor no duden en escribir, que yo encantado en poder absolverlas. Mucha suerte a todas y espero que tengan un muy buen día.